Amén de que no porta en sus manos la esperanza del poder, pero de alguna manera él incide, porque ¿a qué precandidato del PRM no le fascinaría tener a Luis Abinader, si se quiere, de mentor? El objetivo es que el ejercicio del mando principal del país no rebasara los 8 años. Tienen que poner la atención a la base. La base de ese partido se ha encontrado muy rezagada. Ese mismo caso de Omar Fernández, que fíjate cómo, por lo menos a nivel de la capital, los cuartos no valieron para ganarle. Pero ninguno está dando el perfil de presidente. A mí me parece que la única persona después del presidente que tiene el perfil, ya hay una definición de un candidato que hizo muy buen papel ahora, que él es... Aquí hay una cultura política que sufrió algunas excepciones con unos candidatos que venían del Cibao, léase Fenómeno Hipólito Mejía. Maniobras en esas elecciones que no fueron, son maniobras no santas. Pero evidentemente que hubo una intervención del poder extranjero visible. Y a mí me revisaban el vehículo hasta 8 y 10 veces en el camino. O sea, del terror que esos guardias le metían a la población. Señores, no se puede decir poco a poco, ¿no? Rápidamente se va haciendo realidad la profecía. Y ya es el propio Domingo Contreras quien sale a abogar por una candidatura de Omar Fernández en el 2028 a la presidencia. Pero si eso es en la fuerza del pueblo, tenemos escenarios variopintos también en el PLD y, ¿por qué no decirlo?, en el propio PRM. Manuel Núñez, Amadeo Peralta y un servidor. Vamos a analizar largo y tendido en estos minutos la situación política de República Dominicana con lo que no sale. Aquí se va a exponer lo que no sale en las primeras planas de los periódicos. Adelante, Manuel Núñez. Mira, yo realmente quizás parezca un poco prematuro, ¿no? Estamos apenas comenzando el gobierno. El segundo gobierno. El segundo gobierno, pero es un gobierno nuevo. Es decir, que está arrancando ahora, pero le quedan unos meses digamos, de recorrido que lleva apenas. Sin embargo, hay cosas que se han definido. El presidente ha hecho una reforma a la Constitución para ponerse el mismo impedimento de ir, ¿no? Insólito que se lo coloque él y deje a Leonel Fernández. Él debió hacerle ese favor a sus presidenciables. Maniatar a Leonel también. No maniatarlo, porque realmente... Contenerlo. Yo entiendo que el espíritu del constituyente dominicano, cuando se hizo 2 periodos y nunca más, era que ningún dominicano gobernara más de 8 años. A mí me parece que fue el sistema americano el que se adoptó aquí y que los legisladores debieron tomar en cuenta eso. Es decir, el objetivo es que el ejercicio del mando principal del país no rebasara los 8 años, como ocurre en los Estados Unidos. Trump acaba de ser reelecto, pero no puede ir más de 4 años porque ya tiene 4. En la costilla. Exacto. Es decir, que hay una... Y ese debió ser el criterio que se colocara en la Constitución, que ningún dominicano pudiera gobernar más de 8 años, porque el problema ha estado ahí. ¿Por qué Leonel Fernández en el 2010 hace la reforma aparentemente la más ambiciosa? Porque es una constitución que introduce lo que los dominicanos llaman la democracia participativa. Fíjate que hay 3 referéndums: el referéndum municipal, el referéndum consultivo
y otro referéndum más que están incluidos, y además está la propuesta de iniciativa democrática que unos 100,000 dominicanos pueden llamar a las cámaras para que tomen en cuenta algún aspecto que a ellos les interese. Y son elementos participativos en la Constitución, y durante el periodo de consulta que se hizo en el Dominican Fiesta, las personas consultadas subrayaron el hecho de que debía quedarse la noción de los 2 periodos y nunca jamás. Sin embargo, el presidente Fernández, la única cosa que le interesó de ese ágape, ¿no? Digo yo nada más quiero que me cambien esto, que pongan, que introduzcan la no reelección. Con lo cual se borraba la posibilidad de que él concluyera como debió concluir en el 2012. Concluyera su vida como presidente y su vida política. Entonces, ¿qué hizo él con esa reforma? Le quitó 4 años al que venía. El que venía ya con la limitación de que él le había prestado el poder por 4 años porque él volvía en el 16, ¿no? Naturalmente, ante esa añagaza, esa visión sabichosa de apropiarse de los futuros, el presidente Medina provocó una reforma constitucional e introdujo lo que ya estaba antes en la Constitución, que era 2 periodos y nunca jamás. Bueno, Amadeo Peralta, tu reflexión ante este periplo, ¿no?, del juego de poder en República Dominicana y cómo el país como tal se ha visto abocado a este juego entre quienes están de inquilinos en el palacio. En este caso, lo más reciente fue lo de Leonel y Danilo, pero ahora tenemos a Luis Abinader, que amén de que no porta en sus manos la esperanza del poder, pero de alguna manera él incide, porque ¿a qué precandidato del PRM no le fascinaría tener a Luis Abinader, si se quiere, de mentor? Bueno, eso es una situación un poco difícil porque el presidente Abinader lanzó al privarse de ir, pudo hacerlo, pero hacerlo al final, no hacerlo desde el comienzo. Pero déjalo, Manuel, quiero escuchar la reacción de Amadeo Peralta y continuamos. Yo te había dicho anteriormente que yo, de hecho, no hablo de política porque sé poco de política, pero como abogado y como vidente de la situación política, sí te puedo decir, los candidatos, por ejemplo, que ahora mismo están en el debate, que están jugando los números para la presidencia, sobre todo los del PRM, yo soy de opinión de que tienen que poner la atención a la base. La base de ese partido se ha encontrado muy rezagada porque no ha sido tomada en cuenta, ha sido olvidada. De hecho, en este fin de semana vi, por ejemplo, que el propio presidente de la República le estaba llamando la atención a los funcionarios candidatos también, porque precisamente no le cogen el teléfono a la gente, no le devuelven los mensajes. Y a nivel político, y yo que conozco el país entero, hay muchas personas observando si de verdad lo van a seguir dejando afuera, lo van a seguir ignorando, y eso le puede ser inclusive perjudicial a muchos candidatos de ese partido. Así yo lo veo, porque los está dejando inclusive con un mal sabor de gente que trabajaron, que se fajaron y que
y que no han sido tomados en cuenta. Al inicio del programa, inclusive, tú hablabas de Domingo Contreras, que prácticamente quiso iniciar un lanzamiento de Omar Fernández como candidato. Y te puedo decir que aquí se han dado algunas figuras mesiánicas. Él agarra 4 y hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con 3 numeritos, hace el quemadito, el aloterón, puede hacerte rico. Se agarró 2, y se agarró 3, y si yo agarro los 4, 25 millones, ¡ay sí! Y lo quiero más fácil de ahí, porque él agarra 4, sí, el aloterón, dominando 3 numeritos, hace el quemadito mayor. y de lotedón. Ese mismo caso de Omar Fernández, que fíjate cómo, por lo menos a nivel de la capital, los cuartos no valieron para ganarle. Entonces, a todo ese tipo de cosas, yo también le pongo cierta atención, y de cómo quisieron vender a un candidato, quisieron metérselo a la población de la capital por ojo, boca, diente y nariz, y no pudieron. Entonces, posiblemente no sea el momento tampoco de Omar, posiblemente, dije la palabra, pero aunque sea futuro, el PRM tiene que ponerle atención. Bueno, Manuel, adelante. Mira, yo creo que el panorama que se visualiza, que puede columbrarse, ¿verdad? En términos, si fuéramos a definir o a proyectar las actuales coordenadas, porque las cosas pueden cambiar. Pero en el PRM hay unos 12 candidatos. De todos ellos yo no sé cuál podría prosperar, porque son candidatos de una misma talla. Luego está un candidato que es externo e interno, que es David Collado, que tiene ya un camino recorrido, más o menos, pero no sé si sería apoyado por todo el PRM. Esa es una duda que existe, ¿no? A mí me parece que ninguno de esos candidatos, algunos son amigos míos y los estimo muchísimo, algunos de ellos, pero ninguno está dando el perfil de presidente. A mí me parece que la única persona después del presidente que tiene el perfil es la vicepresidenta. La vicepresidenta Raquel Peña. Sí, que encarna un poco el seniority, el señorío presidencial, porque hay una cierta solemnidad. Presidente no es representante de todo el país. Y no se gana únicamente con los votos del partido, hay que ganar con los votos de coaliciones, ¿no? Y sobre todo porque ya hay una definición de un candidato que hizo muy buen papel ahora, que el expresidente Fernández, que sacó 31%, 32% de los votos, quedó en segundo lugar. Y luego de lo que pasa en el PLD, que pueden pasar cosas muy disímiles. Yo creo que pueden pasar dos cosas distintas, ¿no? Una puede beneficiar a Leonel, que es el caso de que la candidatura ya lanzada en el PLD de Francisco Javier triunfe. Es probable que se haga un pacto de unificación y que esa dupla PLD Fuerza del Pueblo unificada se convierta en la fuerza de más poder. Pero Francisco Javier tendría que vencer, Amadeo, Manuel, a este factor que aunque es interno viene de fuera. Me refiero a Juan Ariel Jiménez, que ya se sabe. A mí me parece que es el mejor candidato. Que Juan viene Ariel como Jiménez. candidato. Sí, no. Yo pienso que si Francisco Javier, que naturalmente posee más maña que Juan Ariel, y ya lo sabemos, ¿no? Y tiene más estrategia, él logra vencer, se producirá la unificación con Leonel Fernández, presidencia y vicepresidencia,
y podía ser una fórmula muy poderosa a ganarle. Si es Juan Ariel, que fue el más votado ahora, que significa la renovación del PLD, y que yo entiendo que sería la apuesta por la cual iría Danilo Medina. Primero porque Juan Ariel no haría ningún pacto con Leonel. Hacer un pacto con Leonel sería un suicidio político para Juan Ariel. Leonel va por 8 años, un ticket largo, ¿no? O sea, no iría por 4, iría por 8. Es decir, que conocemos su ambición de poder, que no es precisamente limitada, ¿no? O sea, entonces, si es un joven de esa calidad el que queda en primer lugar en una contienda interna del PLD, ese joven que tiene futuro no pactaría su muerte política apoyando a Leonel. Claro. Amadeo. Soy del entendido de que Ariel Jiménez, dentro de tener un buen perfil a nivel político, pero todavía hay que venderlo. ¿Y a qué me refiero? Francisco Javier, al tener una experiencia de haber sido recurrentemente jefe de campaña de varios candidatos, Francisco Javier sí te puede mencionar quién es el dirigente por allá por Santana de Higüey, como también quién es el dirigente en Pedro Santana de Bánica, que soy del entendido que todavía Juan Ariel Jiménez, a lo mejor por ahí, en esa zona que te mencioné, no está bien Pero batido. Estamos hablando de una contienda interna del partido, es decir, en las elecciones que hubo ahora, Juan Ariel quedó el más votado. Es un joven muy capacitado, con grandes perspectivas, que tiene el perfil de los candidatos que le gustan al PLD. Al PLD le gustan los candidatos con contenido. Salvo Gonzalo. Salvo Gonzalo. Bueno, Gonzalo fue sin contenido y los resultados están ahí. Ni contenido ni forma. Sí, o sea, porque Gonzalo se imaginó un puente de 400 kilómetros. Y no sé dónde, en qué país del mundo hay un puente tan largo. O sea, sí, seguramente confundió los kilómetros con metros. Pero en fin. Te sigo reiterando que sin injertarle ningún mérito a Juan Ariel, soy del entendido, de lo poco que he visto, es que Francisco Javier hasta ahora a nivel interno en el país entero le puede llevar ventaja. Falta mucho todavía. Falta mucho, pero además yo pienso que esto va a ser una lucha entre la nueva y la vieja política. La vieja política tiene mañas que no tiene la nueva. Exacto. Y es evidente que además la vieja política tiene unos patrimonios importantes para imponerse, ¿no? Y naturalmente, desde el momento mismo en que se anunció la candidatura de Francisco Javier, subió la posibilidad del PLD a 16%, de 12 a 16, o sea que rápidamente superó a Abel. Abel se sabe que es un petardo explotado, como dicen, no decir ya concluyó. Amadeo, a ver. Exacto, que de hecho te iba a mencionar, aparentemente aquí hay una cultura política que sufrió algunas excepciones con unos candidatos que venían del Cibao, léase Fenómeno Hipólito Mejía. Sí. Excepcionalmente Antonio Guzmán, excepcionalmente Salvador Los Leblanco, pero fíjate que el Fenómeno Abel no prendió en la capital, no prendió en el este, no prendió en el sur. No, porque Abel no tenía, o sea, yo pienso que él tenía una especie era un espejismo, ¿no? Él había creado un perfil de apoyo positivo porque tenía una visión nacionalista entre grupos nacionalistas, pero no era una visión sólida ni de convicciones. Y luego, pues, en el manejo del debate político, se convirtió en
en un candidato que no encajaba, si no podía encajar porque era al lado de Leonel y de Luis se veía muy disminuido, incluso intelectualmente, ¿no? Entonces, pero yo pienso que si hay debates, y yo creo que hay una visión también en el PLD, hay un PLD que quiere modernizarse, un PLD joven, hay un secretario general joven actualmente, que no tiene vínculos tan fuertes con el pasado. Y si esas fuerzas de la renovación, que son las mismas fuerzas que en algún momento eligieron a Leonel, porque era el que tenía mayor formación, mayor capacidad de comunicación, un discurso con un contenido importante, muy bien dotado intelectualmente. Si esas fuerzas son las que predominan, yo pienso que hay una oportunidad para esa renovación que ahora se demostró que es posible, porque yo no pensaba que ese muchacho pudiera ser el más votado en el Congreso que hubo ahora. Evidentemente eso quiere decir que dentro de los que votan hay también una tendencia, porque el PLD es un partido interno, ¿verdad? Son convenciones cerradas, no abiertas. Y si son abiertas también hay problemas, porque una cosa es Francisco Javier concurriendo ahora, que todavía no es un candidato declarado, que concurriendo cuando sea candidato declarado, donde necesariamente van a aparecer otras cosas, ¿no? Otros expedientes, otras historias. Poco a poco va... que pueden ser una cáscara en el camino, ¿no? Es decir, resbalosa. Poco a poco va apagándose la luz de Margarita. Nadie la menciona. Yo pienso que Margarita no tiene oportunidad en este caso. Amadeo, adelante. Ciertamente la amiga Margarita Cedeño ha venido apagándose cada día que pasa, y inmediatamente aquí hay una población muy arraigada que vio con mucho recelo cómo ella renunció a la obligación marital de apoyar a su esposo. Y eso mucha gente no se lo perdonó. Bueno, muchas mujeres, no, básicamente no. Y luego, pues, en algún momento tampoco quedó bien, aunque fue un detalle de populista, que apareciera bailando el perrito. O sea, yo pienso que ¿Cómo eso así bailando el perrito? no, sí, en las redes. No, de lo que acabo de decir, es una música. Entonces, eso no quedó bien. Yo no vi ese video yo no lo vi. Yo vi a Guillermo Moreno bailando dembow, o un intento de bailar dembow. Bailando el perrito, o sea que no quedó bien. Precisamente tú mencionas al hermano Guillermo Moreno. Ese video de dembow fue que a él lo mató. Él perdió con ese video. A ver, cuéntame más de eso. ¿Fue tan grave? Cuéntame. Bueno, porque cuando uno no sabe bailar eso, lo más recomendable es que tú no te pongas a bailar eso, porque se van a fijar de ti y vas a quedar, es ridículo. Eso le hizo daño. Eso fue objeto de mucha burla. Él no debió ponerse a bailar eso, habiendo tanta música buena en este país. Y no sé, yo pienso que era una batalla, porque además él venía de un partido de izquierdas, ¿verdad? Es decir, y destronaron a la candidata natural, que era Faride. Pero fíjense una mujer de mucho palique y de mucha valentía, y que tenía su puesto asegurado, porque Faride tenía un potencial extraordinario, ¿no? Como candidata. Faride, como tú dices, Faride era muy seguro que ganaba. Y en un debate con Omar, yo creo que voy a Faride, ¿no? Es decir, no creo que Omar pudiera
Pero eso simplemente, eso fue un adefesio político, eso fue un error muy grave. Pero el propio Guillermo Moreno, si se hubiese adentrado en temas estrictamente políticos actuales, entiendo que hubiese quedado mucho mejor, porque si se profundizaba, habría que ver cómo Omar Fernández podía sacar de abajo frente a un político que en experiencia, a menos de Estado, pero sí en la política como tal, le lleva la milla. Es un político que ha sido candidato 5 veces. Pero Guillermo a la presidencia, pues ya estaba un poco quemado también. O sea que, pero que Guillermo se quedó con el tema del papá, de Leonel. No, y de la corrupción. Así que no renovó su discurso y lucía un poco. Exacto, precisamente el país se estrenó cuando comenzó a haber esos debates y ahí abrió los ojos sobre algunas situaciones que no estaba mirando. En ese tema precisamente del debate, Guillermo Moreno fue a atacar al papá de Omar. Sí, cuando el papá de Omar no era el candidato. Sí, y además que no tenía sentido, porque Leonel tiene su propio espacio, ¿verdad? Que de hecho lo demostró. No iba a lograr nada atacándolo, porque eso era otra elección distinta en la que participaba. Y la respuesta de Omar fue avasalladora cuando se refirió a la Biblia, donde hablaba de la lealtad de un hijo a su padre. Sí. Eso llamó mucho la atención frente a un ataque despiadado, injustificado, inconsciente. Entonces, ahí hubo, al final de cuentas, mala asesoría. Un candidato que no prendía, trataron de venderlo como sea y no prendía. Y lo llevaban cargado. Pero lo peor es que es increíble que fueron 2 debates. En el segundo debate, sí, Guillermo Moreno insistió con el tema del padre. Sí, o sea, los asesores no pudieron decirle, cambia el cartucho, olvídate de Leonel. O sea, ahí el fallo real fue de los asesores de Guillermo Moreno. No, y él también, porque él no es tampoco un menor de edad que tiene que hacer lo que digan nosotros, sino él tiene que tener una visión de lo que funciona y lo que no funciona, porque en la medida en que tú vas a un debate, enseguida ahí se hace un focus group, se estudia qué ocurrió en el debate, cuáles fueron el análisis FODA o DAFO, ¿no? Es decir, las fortalezas, las debilidades, y no las estudió, porque si tú haces un análisis te das cuenta de las debilidades del candidato Omar, que era un candidato pues publicitario, es decir, que era una especie de, como cuando tú vendes sopa Campbell, es decir, pone una buena etiqueta pero nada más, o sea, que no había realmente una situación nueva. Sí, pero al final de cuentas, Guillermo Moreno se le hizo una campaña prácticamente presidencial. La campaña de Guillermo Moreno se salió de la capital. Sí, porque se pensaba que Guillermo Moreno tenía un porcentaje importante de votos que iba a aportar, ¿no? Además de los votos de la capital. Lo que hay que ver es que en esas elecciones la revelación, a mi modo de ver, para muchos fue la del cobrador. Tiene Roque para allá, porque quedó en 4º lugar, sin un partido orgánico. Más con toda la campaña sucia que le hicieron. Exacto, es decir, es realmente un caso extraordinario de un individuo nuevo, totalmente nuevo, por primera vez. Superó a Margarita, inclusive. Superó a Margarita, superó a Miguel Vargas, superó a Guillermo Moreno. O sea, ahí superó a todos los partidos pequeños. Bueno, ahí está el tema de que los fenómenos nadie los ve venir. Nadie, por ejemplo, vio venir a Leonel en el 94 para proyectar lo que iba a ser presidente en el 96. No, yo pienso que sí, que Leonel era visible, porque en la medida en que
no se produjo ningún tipo de compromiso por parte de Peña Gómez de no hostilizar al presidente Balaguer en caso de ganar las elecciones. Eso creó pues una especie de búsqueda de algo que asegurara a esas personas que iban a dejar el poder, que ya el presidente Balaguer no podía ir en el 96, por ley no podía ir. Y entonces eso hizo que ante la situación de la imposibilidad, porque Balaguer le sugirió a Peña Gómez que quitara a Fernando Álvarez Bogar, que colocara a alguien de su partido, a Hipólito Mejía, que no lo hostilizara a su gente, porque él dependía de esas personas. Y luego, en Tribuna Democrática, Peña Gómez hizo un discurso bastante duro, ¿no?, sobre el anillo palaciego, parece que se dejó asesorar de sus cercanos, de sus parciales, y entonces eso creó una especie de temor en el presidente Balaguer, y después que no pudo llegar al 50+1, pues se produjo lo que era previsible, que era el respaldo de Balaguer a Leonel Fernández. Y con mucha campaña sucia también. bueno, no, campaña sucia no, yo pienso que son las campañas normales en estos países, porque se está discutiendo el poder, no es cualquier cosa, y el destino de muchas personas. Y luego, pues las campañas, si son deformaciones de la realidad, pero si te hacen una campaña en un lugar donde tú estás haciendo un acto que tú hiciste, pues no es una campaña sucia realmente. Me refiero precisamente al tema de Peña Gómez. Peña Gómez no fue presidente en este país por un pelito, te puedo decir, porque fue que le dieron demasiado duro con la campaña de la haitianización, y de que era haitiano y de que aquí se iba a entrar al gobierno, o sea, muchas cosas. Bueno, pero esos son los gajes de la campaña. O sea, tenía sus dificultades, y que se sabía que las tenía, y él mismo las sabía. Y fue tan así, discúlpame, que Peña Gómez ganó. Sí. Ganó las elecciones con toda esa campaña sucia. Si no hubiese ganado, Balaguer no hubiese pactado ese engaño que le hizo de los 2 años. Bueno, el problema de ganar, o sea, si las elecciones, es que hay que ganar por nocaut. Cuando tú estás enfrentando a un coloso como Balaguer, tienes que noquearlo. Tú no puedes ganar por puntos. Es decir, naturalmente se hicieron cosas, ¿verdad? Maniobras en esas elecciones que son maniobras no santas. Pero evidentemente que hubo una intervención del poder extranjero visible de los Estados Unidos, que tenía a Peña Gómez como candidato, una presión enorme contra un Balaguer que se había negado a establecer campos de refugiados en la frontera, y que todos los delegados internacionales los delegados de los Estados Unidos tenían como misión tratar de removerlo del poder a como diera lugar. Él resistió, pero entonces, como había una situación de presión política y de impas político, Balaguer le ofreció a Peña Gómez: yo gobierno 2 años, usted gobierna 2 años. Peña Gómez rechazó esa oferta y prefirió que se hicieran elecciones. Yo soy un campesino que llegó los otros días a la capital, pero desde donde yo me crié, en la Isabela de Puerto Plata, yo leía mucho periódico, y precisamente soy del entendido de que Balaguer ganó con mucho fraude de manera consecutiva. Eso que sucedió en el 2020
de que la Junta se vio precisada a suspender las elecciones, eso había sido recurrente en los gobiernos de Balaguer, en donde a las 8, 10, 11 de la noche Balaguer había perdido y daban un apagón, me dice si me equivoqué, y cuando la luz volvía entonces Balaguer ganó y todo el mundo sabe que eso era mentira. Yo no puedo decir que sea todo así. Yo pienso que hay situaciones de irregularidades, ¿verdad?, que ocurrieron con algunas juntas. En el 90 ocurrió que todos pensábamos que Bosch iba a ganar. Pero Estaba con Bosch en ese momento. sí, yo particularmente pensaba que Bosch iba a ganar y estábamos esperanzados. Pero ¿qué ocurrió? Bosch cometió errores muy, muy visibles, ¿no? Pero además de los errores, Bosch rechazó el apoyo de Peña Gómez y rechazó el apoyo de Jacobo Magluta, que se lo ofrecieron en forma gratuita, únicamente para hacerlo presidente. Y Balaguer tuvo la astucia, o no Balaguer, sus asesores, los une, el propio Yasune me lo dijo, de entregarle, porque el PCD estaba congelado, y eran el BIS y el PRI los que iban a concurrir, pero la Junta le entregó a Peña Gómez el PRD. Peña Gómez no subía de un 10, un 11%, cuando tenía el PRD, y Jacobo estaba en un 6, un 7%. Y entonces, al entregarle a Peña Gómez el PRD, Peña Gómez subió, un Peña Gómez que no fue atacado por nadie, precisamente para que sustrajera votos a Bosch. Peña Gómez subió de un 12 a un 25%. Y Bosch hundió. Y actualmente eso decidió las elecciones. Porque era un voto de un sector que se estaba dividiendo entre dos sectores. Cuando se le dio el empuje a las fuerzas del PRD, que era el gran partido, enseguida pues el PLD tomó una dimensión más acorde con su propia dimensión y se redujo. Y Balaguer pues dice que ganó por 500 votos o por unos miles de votos, pocos miles de votos. Algunos dicen que 20,000, pero bueno, desde luego esa fue la fórmula, ¿no? O sea, la fórmula fue exactamente, luego hubo todos los jefes de la Junta que no se negaban a revisión de actas, el Floirán que no entregaba las actas, todos los sacerdotes se la pedían, el hombre no entregaba porque tenía un problema con un hijo que había sido apresado por situaciones delictivas, y entonces en ese momento se le chantajeó y él pues se negó a entregar las actas. Yo de hecho no sé dónde estaba Neudi en el gobierno de Balaguer, pero esto era fuerte aquí. Yo, por ejemplo, en periodos electorales, yo venía de la Isabela a la capital, la Isabela de Puerto Plata, y a mí me revisaban el vehículo hasta 8 y 10 veces en el camino. O sea, del terror que esos guardias le metían a la población. Bueno, hubo dos épocas, porque hay que distinguir las épocas, los 12 años y los 10 años. Los 10 años no tienen nada que ver con los 12 años. Es así, los 12 años era un periodo especial, porque Balaguer cogió el país después de una guerra civil, un país armado, con una izquierda que tenía un proyecto político de poder. Hubo varias guerrillas, y yo supongo que si esa izquierda hubiera tomado el poder, no hubiera sido muy tierna con Balaguer tampoco, ¿no? Es decir, Claro. o sea, entonces era una guerra, y en la guerra hay bajas y de todo, ¿no? Pero digamos que los 12 años en el tiempo serán valorados de un modo distinto. Si yo lo valoro
en términos globales, ¿no? La creación de la clase media dominicana, la creación de todas las grandes avenidas del presidente Balaguer, la creación de la Plaza de la Cultura, la creación de las instalaciones deportivas mayores del país, la creación de toda la política de agua y de bosque del país, que ha sido lo más importante. Estamos hablando de que cuando Balaguer entró al poder, en el 66, el país tenía 12% de bosque, apenas, y consumía carbón vegetal. Cerró los aserraderos, cerró la cultura del carbón, creó las leyes ambientales, creó todas las zonas protegidas, obligó a la población a consumir gas propano para evitar la destrucción del país, creó la política de aguas, él mismo construyó en sus gobiernos 22 de las 34 presas que tiene el país, que son la base del desarrollo agrícola de la nación dominicana, creó igualmente la cultura de la conservación del país, es decir, el parque botánico, el parque zoológico, el acuario nacional, el museo del hombre, no, historia natural, el museo de la naturaleza. Estoy contigo, sí. Te son apoyo. Obras fundamentales. Incluido la banda colorada. Sigue. Sí, no, naturalmente, porque la banda colorada responde a la otra parte. Estamos hablando de que la descripción de esa época, el día en que Balaguer da el primer Picasso para construir la presa de Taveras, Radamés Méndez Vargas secuestra un avión para llevárselo a Cuba. Son dos países distintos, ¿no? O sea, uno que obedecía al progresismo de izquierdas y otro que obedecía al desarrollo del país, ¿no? Naturalmente estamos hablando de un presidente que no contaba con el respaldo intelectual del país, porque la universidad era esencialmente de izquierdas, ¿no? Y obedecía a directrices futuristas de lo que ellos entendían que debía ser el país. Es decir, ellos entendían que debíamos tomar el ejemplo de Cuba, ¿verdad? Y por eso muchos de los que se inmolaron tenían esa impronta, ¿no? Y por eso hubo secuestros, violaciones, ataques, con la finalidad de iniciar un proceso revolucionario que anulara el sistema democrático. Y de hecho, hago un paréntesis antes de comentarte algo. ¿Dónde estaba Neudi para esa época? Neudi estaba donde estaba, no decir. Bebiendo leche allá en el campo. Seguramente, ¿no? Es decir, pero te quiero decir que pues tampoco él conoce la historia perfectamente, no. Él sabe, no tiene la idea de que... ¿Dónde tú estabas? 1990, yo recuerdo perfectamente una marcha que hizo el PLD multitudinaria en el sector de Cristo Rey. La marcha del millón. Yo recuerdo eso teniendo algunos 10 años de edad, sí. 8, 9 años, y recuerdo la gente pasando durante horas, pasando la caravana del PLD. Yo recuerdo, yo tenía, durante la etapa de Balaguer, yo era político, ¿no? Y siempre cuando fui político, fui siempre del corte PLDista, ¿no? Entonces, con 14 años de edad, yo seguía las charlas de Juan Bosch. Juan Bosch decía, y recuerdo... el álbum de la corrupción, ¿lo recuerdas? No, pero algo más, un poquito más lejano, el momento en que los Estados Unidos no iban a quitar la cuota azucarera, el país vivía del azúcar. Sí, sí. Y yo seguía pues toda la economía, todo lo que decía don Juan, que era
maestro, ¿no? Extraordinario, un comunicador fuera de serie, muy potente. Y él hace un discurso en Tribuna Democrática, en la radio, diciendo que sin el azúcar el país se va a arruinar. Y nos comparó con un pueblo de Brasil llamado Manaus, que es el gran productor de caucho. Manaus era próspero y entonces él decía, cuando se cierren los ingenios y nosotros vamos a consumir el silo de maíz y no habrá nadie y todo será pobreza y destrucción. Y entonces yo mismo me llené de pesimismo, ¿no? Y meses después recuerdo que el presidente Balaguer inauguró el aeropuerto La Unión de Puerto Plata, creando el primer enclave turístico. Los 4 enclaves turísticos los creó Balaguer. Ahora hay un quinto que ha creado Luis, que es el de Pedernales. Puerto Plata y los del este también y el de Samaná fueron creados por Balaguer. Y entonces la gente se burlaba de Ángel Miolán, que era el secretario de turismo, ¿no? Y los turistas, ¿dónde están? En la cabeza de Miolán. Es una cosa así, ¿no? Muy irónica, muy... Y entonces Balaguer, cuando inaugura el aeropuerto, dice, la nación no se va a destruir, nosotros estamos justamente para recuperarla. Y efectivamente, en ese lapso de tiempo, en el momento en que entra el presidente Reagan con la Cuenca del Caribe y la República Dominicana pasa de una economía del monocultivo, que era el azúcar, a una economía de servicios. Y lo hace con Balaguer. Él es el capitán de esa economía. Las zonas francas y el turismo y los servicios. Y vos habías, profetizado que nosotros íbamos a andar en la calle, pues, terriblemente, porque sin el azúcar no íbamos a hacer nada, ya no éramos nada. Y Balaguer no dice, él dio un golpe en la mesa y dijo, no vamos a destruir, nos vamos a levantar, vamos a llevar este país adelante y vamos a tener la confianza de que vamos a sobrellevar esta crisis y vamos a desarrollar el país. Y al cabo de 30 años, la República Dominicana es el líder del turismo en todo el Caribe. Eso es visión. Sin duda, una gran anécdota histórica. Fue Reagan que nos quitó la cuota azucarera. No, se quitó antes de Reagan, ya en época del presidente anterior. Y Reagan creó Carter. La Cuenca del Caribe. Sí, Reagan creó el sistema de la Cuenca del Caribe como sustitutivo de la pérdida de la cuota azucarera, que era realmente la gran esperanza dominicana, era que esa cuota era lo que nutría la economía del país. Era un país que estaba enclaustrado en ese monocultivo y naturalmente si nos suspendían la cuota, pues ya evidentemente se sufría muchísimo, ¿no? Es decir, bueno, señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder con Manuel Núñez y Amadeo Peralta, y quien les habla, Neudi Santos. Suscríbanse los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.